Muy buenas tardes, siendo las 12 horas con un minuto del 8 de septiembre de 2022, da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz de manera virtual, convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, le pido que verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, están presentes, además de usted, de manera virtual, la magistrada Claudia Díaz Tablada y la magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz, integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar de conformidad con lo establecido en el artículo 412, fracción primera del Código Electoral del Estado, así como en los artículos 20 y 23 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 33 juicios ciudadanos con las claves de identificación, nombres de las partes promoventes y autoridades señaladas como responsables, precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este Tribunal Electoral, con la precisión de que el juicio ciudadano número 442 de este año ha sido retirado de la lista de asuntos a analizar en la presente sesión pública. Son los asuntos programados para esta sesión pública, magistrado, presidente, magistradas. Muchas gracias, señor secretario. Compañeras magistradas, se encuentra a su consideración el proyecto de orden del día con los asuntos que se propone para su discusión y resolución. Si hay conformidad, por favor, sírvanse manifestarlo de manera económica. Muchas gracias. Compañeras, el orden del día ha sido aprobado. Secretario José Luis Bielma Martínez, por favor, dé cuenta con los proyectos de resolución de los asuntos turnados a la ponencia a cargo de la doctora magistrada Claudia Díaz Tablada. Con su autorización, presidente, magistradas, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano 467 del año en curso, promovido por la regidora novena del Ayuntamiento de Veracruz, quien reclama la reducción injustificada al presupuesto de las regidurías aprobadas por el Cabildo, que le impide contratar personal de confianza, así como la supuesta existencia de un trato diferenciado y discriminatorio por parte de la presidenta municipal y otros integrantes del referido ayuntamiento, y que a su decir constituyen la obstrucción al ejercicio debido del cargo y en consecuencia violencia política en razón de género en su contra. En el proyecto se propone declarar infundada la obstaculización al ejercicio del cargo que ejerce la actora como regidora novena, la inexistencia de la violencia política contra las mujeres en razón de género, así como dejar sin efecto las medidas de protección otorgadas. Lo anterior, pues si bien en autos está acreditada la reducción al presupuesto asignado a las regidurías, ello no afecta el ejercicio de las funciones esenciales inherentes al cargo de elección popular de la actora, debido a que se demostró que cuenta con personal para realizar sus actividades, aunado a que la promovente no acreditó en qué forma le obstaculiza en el ejercicio y desempeño de sus funciones el no contar con mayor personal en la regiduría a su cargo. Por otro lado, la ponencia propone declarar inoperante el agravio relativo a la supuesta existencia de un trato discriminatorio y diferenciado al contar materialmente las demás regidurías con mayor personal que la actora, pues resultan sus manifestaciones subjetivas y genéricas de la promovente, dado que no aporta pruebas mínimas que la justifiquen. Finalmente, se declara la existencia de la violencia política en razón de género, pues no se cumple con los elementos fijados por la Sala Superior a través de la jurisprudencia para identificar la violencia política en contra de las mujeres. Ahora doy cuenta conjunto con el proyecto de sentencia de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, registrados con los números 471 al 495, todos de la presente anualidad, interpuestos por Vianey Lendechi Velázquez y otros promoventes, en contra del Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, por la omisión de reconocerles y otorgarles una remuneración por ser agentes y subagentes municipales, puesto que se les otorgó un nombramiento de comisarios municipales. De igual forma, se manifiestan en contra de la indebida reestructuración de sus centros de población al retirarle la denominación de agencias por comisarías. En primer lugar, resulta importante mencionar que mediante acuerdo plenario de 12 de agosto dictado por este Tribunal Electoral, se tuvo por acumulado los expedientes 472 al 495 al diverso 471, por ser último el más antiguo. Ahora bien,
Por cuanto hace al fondo del asunto, se propone declarar como fundados los argumentos de las partes actoras relacionados con la omisión de otorgarles una remuneración por su función, debido a que fueron electos popularmente en sus centros de población, los cuales al día de hoy siguen siendo agencias municipales y no comisarías como lo estableció la responsable. En ese sentido, si bien se aprobó por parte del Cabildo Municipal una reorganización de los centros de población y esta misma fue remitida al Congreso del Estado, lo cierto es que dicha autoridad hasta esta fecha no se ha pronunciado al respecto. De modo que le asiste la razón a los promoventes y por consiguiente se le deben de reconocer sus cargos como agentes y subagentes municipales y otorgarles una remuneración. Es por lo señalado que se propone ordenar al ayuntamiento responsable dar cumplimiento al apartado de efectos de la consulta. Es la cuenta. Muchas gracias. Compañeras, ¿te encuentran a su consideración los proyectos? Por si tienen alguna intención, adelante, doctora. Bien, pues muchas gracias. Saludo, presidente, magistrada, secretario general de acuerdos y asimismo a toda la ciudadanía que se encuentra en este momento viendo la sesión pública. Precisamente, bueno, el secretario general, el secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a mi ponencia, ha dado ya muy detallada la cuenta. Sin embargo, me gustaría hacer precisión en algunos puntos en relación al juicio ciudadano 471 de 2022 y sus acumulados. Como se ha explicado en la cuenta, en el presente asunto, se está proponiendo ordenar al ayuntamiento que reconozca a las personas actoras como agentes del municipio de Actopan, Veracruz, y en ese tenor se le otorgue la remuneración por el ejercicio del cargo que le corresponde. Lo anterior, pues está demostrado que si bien es cierto, el ayuntamiento aprobó una reorganización de los centros de población para establecer únicamente 22 agencias municipales en lugar de las 56 con las que actualmente cuenta, también lo es que dicha determinación, hasta la fecha, no ha sido aprobada en definitiva por el Congreso del Estado, lo que se encuentra acreditado en autos. Ahora bien, en el presente asunto no se puede sostener que se actualice una extemporaneidad en la interposición de los medios de impugnación, ya que su remuneración no depende de la entrega de un nombramiento, sino de lo establecido en el marco legal que se analiza en la sentencia y sobre todo de la voluntad popular manifiesta a través de los procesos democráticos para elegir a los representantes de cada uno de los centros de población en los que participaron los actores. Por ello, no era necesario que impugnaran a partir del 1 de mayo el nombramiento que les fue expedido en el cargo de comisionario municipal, ya que este acto no puede representar una justificación para desconocer las prerrogativas que devienen del marco legal y especialmente de la voluntad popular, lo que hace tutelable el derecho a ser votado de las y los actores del presente juicio. Por otra parte, debo mencionar que resultaría ocioso esperar a que el Congreso del Estado se pronuncie en definitiva para reconocer la recategorización de los centros de población, pues los procesos selectivos ocurrieron antes de esta decisión, de modo que las y los actores, desde mi punto de vista, gozan de los derechos adquiridos al ser electos popularmente, lo que no puede ser desconocido por un acto ulterior por parte del Poder Legislativo. Como se explica en la sentencia, si el ayuntamiento pretendía llevar a cabo una recategorización en sus centros de población y a partir de ello elegir a los agentes municipales que conforme a ese acuerdo mantuvieran su vigencia, entonces debió culminar el procedimiento establecido en los artículos 10, 11 y 12 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y con posterioridad convocar a los procesos selectivos correspondientes. Al no haberlo hecho así, las 56 centros de votación mantienen la categoría de agencias municipales y ello no puede desconocerse en una etapa subsecuente en las jornadas electorales. Por ello, representaría desde mi punto de vista un fraude a la ley y una manipulación del derecho que tienen las y los agentes municipales a percibir una remuneración. Es por lo mencionado que de manera muy respetuosa mantendría mi propuesta en estos asuntos de cuenta. Es cuanto. Muchas gracias. Y pregunto si hay alguna otra intervención.
Pues bien, entonces me permitiría yo presentar una intervención. Yo efectivamente también quiero hablar del asunto que nos presenta la magistrada Díaz respecto al 471 de la cuenta que nos presentan. Y de ahí, de manera muy respetuosa, yo aquí señalaría que no comparto esta propuesta que se nos hace. Yo creo que aquí, contrario a lo que se ha expuesto desde mi punto de vista, creo que aquí el ayuntamiento sí realizó todas las gestiones necesarias para que se diera este cambio de denominación de los centros de población, y lo realizó desde el 18 de enero. Y ya ha habido otros asuntos donde el Congreso se pronunció. En este caso, si bien es verdad, está pendiente la respuesta que se le tiene que dar, y creo que de acuerdo con lo establecido por el artículo 2 de la ley orgánica, es el Congreso la única autoridad competente para poder crear o suprimir congregaciones. Y en este caso, creo yo que tendríamos que haber esperado a que el Congreso resolviera, porque si nosotros ahorita pronunciamos que se les tiene que pagar y posteriormente el Congreso determina que no son agentes municipales sino comisarios, entonces prácticamente va a haber una autoridad que tiene la facultad para hacerlo, para darle esa facultad al ayuntamiento para que no les tenga que pagar. Creo que ahí podríamos hacer un tema de resoluciones contradictorias. Creo yo que ahí tendríamos que haber esperado al que el Congreso resolviera. No, creo que no podemos sustituirnos a esta autoridad, y es por ello que, con mucho respeto, yo emitiría un voto en contra. Muchas gracias. Le pregunto si no hay alguna otra intervención. Adelante, magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz. Muchas gracias, presidente. Saludo a la ciudadanía que nos sigue a través de las diferentes plataformas digitales. Solamente para mencionar que en este asunto acompañaré, por supuesto, la propuesta que nos hace la magistrada Claudia Díaz Tablada, en razón de que, desde mi perspectiva, es muy claro que el proceso legislativo no ha concluido. Y entonces, evidentemente, pues no podríamos asumir que ya son esta nueva figura, comisarías, y que por ende tuviéramos que aceptarlas tal y como son, porque desde mi perspectiva, como bien lo señaló la doctora, sería un fraude a la ley. Y por otro lado, precisamente, si nosotros tuviéramos que ordenarle al justiciable que esperara a que el Congreso le diera respuesta, desde mi óptica sería de negación de justicia. Y todo aquel que acuda a un tribunal, como es el caso, tiene derecho de ser oído y vencido, y en este caso nosotros estamos siendo receptivos precisamente a su inquietud y haciendo un balance entre impartición de justicia, denegación de justicia, y por otro lado, si no se ha concluido precisamente el proceso legislativo, creo que no se encuentra en choque absolutamente ningún valor, al contrario. Como bien lo propone la doctora, me parece muy atinada su respuesta, y sobre todo evitar así un fraude a la ley para que ahora le cambien el nombre y ya por eso no les pagamos, y por eso no están en la ley y por ello no tienen derecho a recibir o percibir una remuneración. Me parece que sería más delicado en todo caso que existiera aquella posibilidad, y es por ello que acompañaré el proyecto de la doctora. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Pues bien, creo que no hay ninguna otra intervención, entonces le pediría al secretario que tome la votación, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a las magistradas y a usted, magistrado. Magistrada Claudia Díaz Tablada, ponente en los asuntos de cuenta. A favor de los proyectos son mi propuesta. Gracias, magistrada. Magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor del J de este 477 y en contra del 471 de este año. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de resolución del juicio ciudadano 467 del presente año ha sido aprobado por unanimidad de votos. Sobre el proyecto de resolución del juicio ciudadano 471 y sus acumulados de este año ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quien emite un voto particular en los términos de su intervención para que se agregue a la sentencia respectiva. En consecuencia, en el juicio ciudadano número 467 de este año se resuelve: primero, es infundada la obstaculización del ejercicio del cargo que ejerce la actora como regidora novena. Segundo, se declara la inexistencia de la violencia política contra las mujeres en razón de género en términos de esta sentencia. Tercero, se deja sin efecto las medidas de protección. En el juicio ciudadano número 471 y acumulados se resuelve: primero, se declara fundada la omisión del Ayuntamiento de Actopan de reconocer y otorgar a los actores una remuneración por el ejercicio de sus funciones. Y segundo,
Se ordena al Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, de cumplimiento de la presente sentencia. En otro orden de ideas, le pido a la secretaria Laura Viviana López Contreras, por favor, de cuenta con los proyectos de resolución de los asuntos turnados a la ponencia a cargo de la magistrada doctora Tania Celina Vázquez Muñoz. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, me permito dar cuenta con el juicio de la ciudadanía 466 de este año, promovido por una edil del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, en contra de la presidenta municipal, secretario, tesorera, subdirector de recursos humanos y director de administración, todos del referido ayuntamiento, por acciones y omisiones que, a su decir, constituyen violencia política en razón de género y obstaculizan su derecho de acceso y desempeño del cargo. Del análisis del escrito de demanda, la actora plantea los siguientes agravios: violación a su derecho de petición, la negativa a contratar personal a cargo de su regiduría y el pago de remuneraciones por una empresa diversa al ente municipal, situaciones que, a su decir, se traducen en obstaculización al ejercicio de su cargo y configuran violencia política contra las mujeres en razón de género. Respecto al agravio de violación a su derecho de petición, del análisis de las constancias que obran en autos, se tiene que, contrario a lo deducido por la enjuiciante, existen respuestas recaídas a cada una de las peticiones por parte del subdirector de Recursos Humanos del Ayuntamiento, los cuales satisfacen en su derecho de petición. Respecto a la negativa de permitirle contratar personal, el agravio resulta infundado, pues tal como se le había contestado en un diverso juicio de la ciudadanía, cuenta con personal para desarrollar sus labores, y si bien solicitó la contratación de personal, el ente municipal tomó la decisión de no autorizar la contratación de nuevo personal, lo que también se acreditó para el resto de las ediles. Por cuanto hace el pago de remuneraciones por una empresa diversa al ente municipal, tal agravio deviene inatendible, en virtud de que, tal como se razonó en el diverso juicio ciudadano 423 de esta anualidad, mismo que fue confirmado por la Sala Regional Jalapa, este tribunal electoral únicamente es competente respecto del derecho de petición de la recurrente, a efecto de que no se le obstaculice el ejercicio del cargo, mas no respecto del contenido de aquellas peticiones, puesto que dicho contenido obedece la autoorganización de los ayuntamientos, lo cual no es competencia de este órgano jurisdiccional. Así, al resultar infundados sus agravios, tampoco se acredita una obstaculización en el ejercicio y desempeño del cargo de la actora y, por ende, la existencia de violencia política en razón de género. Ahora, me permito dar cuenta con el juicio ciudadano 508 de este año, formado con motivo de la inconformidad presentada por Nora Jessica Lagunes Jauregui, ostentándose como militante del Partido Acción Nacional y diputada local en el Congreso del Estado de Veracruz, en contra del presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en el citado estado, por la omisión de entregarle diversa documentación solicitada mediante escrito de 9 de agosto presentado directamente ante ese órgano. Lo anterior aduce le vulnera su derecho de petición, además de que, a su consideración, se afecta intrínsecamente su derecho político electoral de debida defensa y afiliación, en virtud de que dicha documentación es indispensable para comparecer a la audiencia a la que fue citada con motivo del procedimiento de sanción que fue instaurado en su contra por parte de la Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista del Consejo Nacional del PAN. Al respecto, en cuanto a la vía per saltum que solicita la accionante, se considera improcedente el pretendido salto de la instancia partidista, ya que la normativa interna del instituto político en que milita prevé un sistema impugnativo para controvertir la omisión que reclama, sumado a que el agotamiento de la instancia partidista no implica una afectación a su derecho político electoral de afiliación que se vea consumado de modo irreparable, derivado de la eventual determinación en el procedimiento de sanción, pues en todo caso, la reparación del ejercicio del derecho sería jurídica y materialmente factible al ser recurrido. Por tanto, resulta improcedente el juicio ciudadano, al carecer de definitividad y firmeza, en virtud de que la afectación alegada no implica una merma o extinción de su derecho sustantivo, debido a que en cuestiones intrapartidistas no se actualiza la irreparabilidad. De ahí que se propone el reencauzamiento del juicio a la instancia partidista para que el órgano jurisdiccional competente del PAN emita la resolución que corresponda conforme a sus normas estatutarias. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas. Muchas gracias. Pregunto a mis compañeras si tienen alguna intervención que realizar. Entonces le pediría al secretario de acuerdos que por favor tome la votación. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a las magistradas y a usted, magistrado. Magistrada Claudia Díaz Tablada. A favor de la cuenta. Gracias, magistrada. Magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz, ponente en los asuntos de cuenta. Me consulta, secretario. Gracias, magistrada.
Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de resolución de los juicios ciudadanos 466 y 508, ambos de la presente anualidad, han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio ciudadano número 466 de este año se resuelve. Primero, está infundada la obstaculización del ejercicio del cargo de la actora que ejerce como regidora novena. Segundo, se declara la inexistencia de la violencia política contra las mujeres en razón de géneros. Tercero, se dejan sin efecto las medidas de protección otorgadas. En el juicio ciudadano número 508 de este año se resuelve. Primero, se declara improcedente el juicio promovido por Nora Jessica Lagunes Jauregui. Segundo, se reencausa el presente medio de impugnación a la Comisión de Justicia y al Consejo Nacional del Partido Acción Nacional para que, conforme a su competencia y atribuciones, determine lo que en derecho proceda de acuerdo a lo establecido en el considerando cuarto. Tercero, previa copia certificada de las constancias que integran el presente expediente y que se dejen en este tribunal, remítanse el original de la demanda y sus anexos a la Comisión de Justicia y al Consejo Nacional del citado partido. Ahora le voy a pedir a la secretaria Mariana Portilla Romero de por favor cuenta con los proyectos de resolución que fueron turnados a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas. Se da cuenta con el juicio ciudadano identificado con el número de expediente TEP JDC 409 de este año, en el que Eric Castillo Valencia, agente municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, impugna de dicho ayuntamiento la omisión de pagarle una remuneración económica por su desempeño como servidor público en el ejercicio fiscal 2022. De las constancias que se encuentran agregadas en el expediente, se advierte que no le asiste la razón al actor. Lo anterior porque del informe circunstanciado que remitió el ayuntamiento responsable y de las que se recibieron por parte del Congreso del Estado, se observa que el actor se desempeña como operador de maquinaria adscrito al municipio en cuestión, es decir, tiene la calidad de servidor público que presta sus servicios al Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz. Por otro lado, la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Veracruz aún no se ha pronunciado respecto a la solicitud que realizó el actor sobre la autorización de obtener una doble remuneración por desempeñar los cargos de agente municipal y chofer de retroexcavadora, por lo que todavía no ha quedado superado el impedimento que se establece en la fracción tercera del artículo 115 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. Ahora bien, respecto a la omisión de la responsable de considerar en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022 una remuneración para los agentes y subagentes municipales, se tiene que dicho agravio ya fue motivo de estudio en el expediente TEP JDC 638-2021, en el que este órgano jurisdiccional resolvió el 17 de marzo de esta anualidad, que contrario a lo alegado por el promovente, el ayuntamiento sí previó dicha remuneración, por lo que se actualiza la figura jurídica de la eficacia directa de la cosa juzgada. Por estas y otras razones que se declaran infundados e inoperantes los agravios hechos valer por la parte actora. A continuación, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio ciudadano 462 de este año, promovido por la ciudadana en su carácter de síndica municipal del Ayuntamiento de Córdoba, quien aduce diversos actos que a su decir le generan violencia política en razón de género, perpetrados por un servidor público del mencionado ayuntamiento. De la lectura integral e interpretación de la demanda, se obtiene que los actos que esencialmente viene impugnando la actora son precisamente supuestos actos de odio, misoginia y desdén desplegados por el servidor público denunciado en una reunión de trabajo. En esta tesitura, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, la ponencia considera que el presente asunto debe ser reencausado al OPLE para que éste a su vez forme un procedimiento especial sancionador y conforme a sus atribuciones proceda a realizar las investigaciones y diligencias correspondientes en términos de lo que se razona en el proyecto. Por último, se da cuenta con el expediente TEP JDC 465 de este año, promovido por diversos agentes y subagentes municipales en Yecuatla, Veracruz, quienes reclaman del ayuntamiento respectivo una remuneración acorde a sus responsabilidades para el presente ejercicio fiscal. En el proyecto se propone tener por parcialmente fundada la omisión de pago de la remuneración por el ejercicio del cargo a desempeñarse como agentes y subagentes municipales respectivamente, dado que constitucional y legalmente se encuentra reconocido tal derecho, por lo que el ayuntamiento de Yecuatla, tomando en cuenta los parámetros establecidos en la presente sentencia, con efectos extensivos a todos quienes ocupen dichos cargos en dicho municipio. Lo anterior, al desprenderse que si bien los actores han recibido un tipo de pago,
Lo cierto es que no fueron presupuestados de conformidad con el artículo 127 constitucional. De ahí que no se encuentre debidamente garantizada la partida o remuneración económica completa para los accionantes en su calidad de servidores públicos en funciones electos popularmente. Por estos y otros motivos señalados ampliamente en el proyecto, es que se propone declarar parcialmente fundada su motivo de disenso y dictar así diversos efectos para que el ayuntamiento responsable los realice en un término de 10 días hábiles. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas. Muchas gracias, secretaria. Pregunto a mis compañeros si tienen alguna intervención que hacer en estos asuntos. De no ser así, por favor, secretario, tome la votación. Conforme a sus indicaciones, magistrado. Me permito consultar a las magistradas y a usted, magistrado. Magistrada Claudia Díaz Tablada. A favor de la cuenta. Gracias, magistrada. Magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz. A favor de los asuntos como fueron circulados. Gracias, magistrada. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigal Aguilar, ponente en los asuntos de A cuenta. favor, al ser mi propuesta. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de resolución de los juicios ciudadanos 409, 462 y 465, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio ciudadano número 409 de este año se resuelve. Primero, se da cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el juicio electoral SXJE 115/2022. Segundo, se declaran infundados e inoperantes los agravios hechos valer por la parte actora respecto a la omisión del Ayuntamiento Emiliano Zapata de otorgarle una remuneración al desempeño de sus funciones como agente municipal de la localidad de Alborada. En el juicio ciudadano número 462 de este año se resuelve. Primero, es improcedente conocer el presente juicio a través de este tribunal. Segundo, se reencausa el presente asunto al OPLE para que proceda a instruir el procedimiento especial sancionador electoral que corresponda. Tercero, se ordena al OPLE dar cumplimiento al ordenado en términos de lo señalado en el apartado de efectos. Cuarto, se dejan sin efectos las medidas de protección otorgadas. Finalmente, en el juicio ciudadano número 465 de este año se resuelve. Primero, se sobresee el juicio ciudadano por cuanto hace a Mariano Argüelles San Gabriel. Segundo, se declara parcialmente fundada la omisión del Ayuntamiento de Yecuatla, Veracruz, de reconocerles y consecuentemente otorgarles a los actores una remuneración acorde al desempeño de sus funciones como agentes y subagentes municipales. Tercero, se ordena al Ayuntamiento de Yecuatla proceder en los términos que se indican en el apartado de efectos. Señor secretario general de acuerdo, le pido que dé cuenta con los asuntos restantes que son sometidos a la consideración de este pleno, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas. En primer término, se da cuenta con el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 443 de este año, promovido por una ciudadana servidora pública en contra de actos y omisiones que, a su decir, constituyen violencia política en razón de género en ejercicio de sus funciones por parte del presidente municipal y diversos servidores públicos del referido Ayuntamiento de Zaragoza, Veracruz. En el proyecto se propone tener por no presentado el presente juicio ciudadano en términos de lo dispuesto por el artículo 124 del reglamento interior de este Tribunal Electoral en relación con el diverso 377 del Código Electoral, en congruencia con la metodología para el análisis de los escritos de desistimiento en procedimientos de violencia política en razón de género que establece la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este asunto, de acuerdo a lo razonado en el proyecto, se tiene certeza que efectivamente es voluntad del actor a desistirse del juicio ciudadano intentado, aunado a salvaguardar sus derechos por si en un futuro estima necesario acudir nuevamente a este órgano jurisdiccional. Ahora, me permito dar cuenta con el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 501 del presente año, promovido por Joel Santos Cristóbal y otros, quienes se ostentan como exagentes y subagentes municipales de diversas localidades pertenecientes al municipio de Tamiagua, Veracruz, quienes controvierten la supuesta omisión del ayuntamiento de dicho municipio de realizar el pago de las remuneraciones correspondientes por el ejercicio de su cargo. En el proyecto se propone desechar de plano el presente juicio al actualizarse la causal prevista en el artículo 378, fracción 9 del Código Electoral de Veracruz, consistente en la inviabilidad jurídica para alcanzar la pretensión que persiguen en el presente asunto. Ello, en atención a que la pretensión por parte de los actores consiste en reclamar el pago de remuneraciones con posterioridad a la conclusión de su cargo. Sin embargo, no existe una transgresión directa
o algún derecho que incida en la materia electoral, es decir, en donde haya cesado el carácter de servidor o funcionario público electo popularmente. El derecho a ser votado en su vertiente del desempeño del cargo se encuentra extinto, lo que imposibilita a este órgano jurisdiccional a emprender el estudio de fondo, por lo que al fenecer el cargo para el cual fueron electos, ya no puede existir ninguna incidencia, ya sea directa o indirecta, en sus derechos políticos electorales en lo relacionado con el pago de prestaciones derivado de su propia función. Es la cuenta, magistradas, magistrado presidente. Muchas gracias, señor secretario. Pregunto si hay alguna intervención que hacer de estos asuntos. Entonces le pediría que tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, me permito consultar a las magistradas y a usted, magistrado. Magistrada Claudia Díaz Tablada. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz. A favor de los asuntos. Gracias, magistrada. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de resolución de los juicios ciudadanos 443 y 501, ambos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio 443 de este año se resuelve. Primero, se tiene por no presentado el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano promovido por Fermina Gómez Mauricio. Segundo, se dejan sin efectos en razón de los términos de esta sentencia las medidas de protección decretadas. Y en el juicio ciudadano número 501 de este año se resuelve. Único, se desecha de plano el medio de impugnación. Así, finalmente, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos que fueron objeto de esta sesión pública de manera virtual, siendo las 12:34, se da por concluida la misma. Muchas gracias y hasta luego. Que tengan buena tarde.